Ahora, una cosa que es bien sorprendente, ¿no? Aparentemente todo este contexto también afecta a las instituciones chilenas transversalmente, la credibilidad de las instituciones baja, pero no en los medios. ¿Notaron eso? Sí. A ver nuestra periodista estrella. Sí, o sea, bueno, normalmente, por ejemplo, siempre la radio, por ejemplo, siempre ha salido muy bien en todo este tipo de encuestas. Y yo creo que se condice mucho con lo que está ocurriendo, o sea, en un minuto de mucha efervescencia social, en mucha necesidad de información, y eso los medios, sobre todo los medios que vivimos de la medición día a día de nuestras audiencias. Hemos notado como, por ejemplo, en estos meses de movilizaciones, de mucho debate, de nuevas figuras, la demanda por información ha crecido enormemente. Entonces, es natural, yo creo, que eso se traduzca en la encuesta en el momento que tú dices, bueno, ¿y quién confía? Claro, yo confío en el tipo que me lo está contando. Y no me extraña, por ejemplo, que la radio, la tan vilipendiada televisión, también saca muy buenos ratings. Yo creo que, por ejemplo, en Chile, bueno, esto es otro tema, pero yo creo que se hace en algunos casos muy buen periodismo. O sea, yo creo que en algunas cosas puntuales, y por ejemplo en el caso de las movilizaciones, las coberturas de las movilizaciones, ciertos medios las han llevado muy bien. Y, por ejemplo, también se vio en el caso del terremoto, por ejemplo, se hicieron coberturas impresionantes, no solamente por escrito, gráficamente, y eso está muy bien. Yo creo que es normal que en momentos de mucha convulsión, cuando es muy necesaria la información, es normal que, claro, se beneficien que le la está entregando al final. ¿Y cómo explicamos el desplome en las demás? Cosas coyunturales y cosas estructurales también, creo yo. O sea, claramente hoy día Willy Sabor tiene mucha más credibilidad que el presidente. Y la gente lo escucha, la gente lo sigue, entonces la radio es mucho más cercana. Ahora esto genera efectos contradictorios. ¿En qué sentido? En el sentido de que mientras los medios tienen mayor capacidad de investigación y control y ejercen una mayor rendición de cuentas en las autoridades públicas denunciando casos de corrupción, eso también puede generar, y de hecho genera, baja en la credibilidad de instituciones como partidos y congresos. Yo soy el más ferviente favorable a la prensa libre y la prensa que investigue, pero también tenemos que estar conscientes de que esa investigación puede traer como consecuencia una baja credibilidad de partido y congreso. Ahora, no es culpa de la prensa, claramente. Yo creo que la prensa es lo que tiene que hacer y los parlamentarios son los que tienen que responder ante eso. Y ahora está tan crispado el ambiente que hace poco lo que generó polémica e incluso fue portada fue el tema de los iPads, que me parece a mí que es una medida que implica mejorar la gestión parlamentaria, pero el momento para hacerlo yo creo que no era el más adecuado. Y respecto a la otra dimensión que me gustaría señalar y que la conversaba Alfredo recién, respecto a la emergencia de nuevos partidos políticos en Chile, yo creo que el espacio es reducido incluso si es que hay alguna reforma al sistema electoral. Dependiendo de la reforma, yo cuestiono la idea de que algún partido extra pueda surgir y consolidarse, porque la lista de Enrique Ominami, por ejemplo, en la elección pasada sacó un 4,57% de los votos en un sistema binominal. Veremos ahora cómo le va en un sistema más proporcional, porque no hay que confundirse. Acá la gente dice, no me gusta el binominal y quiero un sistema proporcional. No, si el sistema binominal es de la familia de los proporcionales, el problema son los efectos que genera. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer acá es pensar en, ¿vamos a tener redistritaje o no? ¿Vamos a fusionar distritos o no? Si yo fusiono, por ejemplo, el distrito 32 de Rancagua con el que está al lado, el de Rengo, distrito 33, los puedo fusionar, pero ¿qué diputado me va a alegar? El del distrito más pequeño. ¿Está? Porque va a tener un universo mucho mayor por el que competir. Y, en segundo lugar, hay que darle a este sistema electoral más competencia, como se ha dicho, y también más proporcionalidad. Y yo particularmente soy partidario de los sistemas de representación personalizada, representación proporcional personalizada, que a veces mal llamados sistemas mixtos, que tienen sistemas distritos uninominales para generar competencia y listas regionales o listas nacionales para corregir proporcional. Bueno, pero también podrías mantener una estructura como la que tenés, pero permitir alguna especie de cambio institucional que permita a los actores sociales, a distintos actores sociales, tener algún tipo de capacidad de incidir o bien en la agenda o bien en el proceso de toma de decisiones. El problema que tenés acá es que tenés el peor de los mundos. Sí. Pues tú podrías tener un sistema así, digamos, si es que
a su vez coexistiera con instituciones que permitieran la entrada de nuevos actores, pero eso no va a pasar. ¿Qué te refieres, Rosana, con eso? No sé, estoy pensando, perdón, la referencia, por ejemplo, con el... No solamente. Pensá tú, por ejemplo, en los mecanismos de democracia directa que tenés. ¿Me entiendes? O en otro tipo de... iniciativas de ley, más fácil. Iniciativa popular de ley. Claro, de hecho, está anunciada por el gobierno, la iniciativa popular de ley. Está contenida en el paquete de la roulette. Sí. No sé a qué lugar va a llegar, yo soy súper favorable, pero hay que relativizar. A ver, yo soy muy amigo, en lo personal, muy amigo de los mecanismos de democracia directa y semidirecta, y no veo ninguna contradicción, ni menos tensión con la deposición de representatividad. No, yo creo que eso es un mito, que yo no sé a dónde lo sacan. Pero al mismo tiempo tampoco se trata de sobredimensionar los efectos de la democracia directa. Por ejemplo, país campeón mundial de la iniciativa popular de ley, Suiza. En el mejor de los años, sobre el total de leyes votadas, el 2,8, si mal no recuerdo, por ciento de las leyes votadas vía iniciativa popular de ley fue iniciativa popular de ley. Y eso no produjo una situación de elevación de los niveles de interés por la política ni nada por el estilo. Lo que pasa es que es un canal más y eso está bien y Chile no los tiene. Es por eso que es importante abrirlo. El problema es que no ves a los suizos saliendo a la calle ni tirándose por las ventanas. Ese es el tema. O sea, en los países que sí existen instituciones que permiten la entrada, es muy difícil pensar en lo que está pasando en otros países, incluso europeos, donde esas opciones están más cerradas. Tú tienes países que tienen mecanismos de democracia directa en donde tú puedes tener y enfrentarte a situaciones de movilización social. Italia, por ejemplo, ha enfrentado ese tipo de cosas. No, lo que sí quiero tocar es el tema de tu pregunta, de por qué finalmente hay tanto descrédito con las instituciones en Chile. Yo creo que aquí hay dos explicaciones relevantes. En primer lugar, lo que yo llamo una creciente abstracción de la ley. El papel de los mal llamados parlamentarios. Chile no tiene parlamentarios, Chile tiene congresales, este es un régimen presidencial y los regímenes parlamentarios tienen parlamento y por lo tanto Chile tampoco tiene parlamento, tiene congreso. En Estados Unidos nadie hablaría de los parlamentarios, se habla de los congressmen, pero no de la manera como hablamos, por lo tanto aprendamos un poquito a hablar, nosotros lo sabemos bien por efecto de disciplina, pero... No, eso muchas veces culpa a los periodistas, necesitamos sinónimos y caemos en errores técnicos. Termina siendo agotador, porque realmente además distorsionamos la realidad. El problema es de que los parlamentarios chilenos, voy a usar la expresión para que se entienda, digamos, los parlamentarios chilenos votan leyes. Y la dimensión quizás más tangible del trabajo político generado en el Parlamento chileno es la fiscalización. Y eso recae única y exclusivamente en la Cámara de Diputados. El problema es de que todo eso sigue sonando muy abstracto y las personas no perciben ni la necesidad ni la función del Parlamento en cualquier país. Esa es la razón por la cual la crisis de los parlamentos es bastante generalizada. Pero hay una segunda dimensión importante. En Chile se han tendido a multiplicar, en primer lugar, los organismos autónomos y, en segundo lugar, una cierta predilección por la razón experta, no sujeta a participación popular ni ciudadana, como por ejemplo en el lenguaje chileno las comisiones asesoras presidenciales. Eso produce distancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la última comisión en formarse es la comisión de expertos para abordar el tema de educación. Créeme que esa es la peor de las soluciones en el contexto actual. Claro. ¿Por qué? Porque carece de completa legitimidad social. Si nosotros empezamos a sumar todos estos elementos, bueno, nos enfrentamos a la eterna pregunta, entonces, ¿para qué sirven las instituciones públicas si vamos inventando instituciones ad hoc en donde se razona en base a principios de racionalidad muy ajenos al sentido común y muy ajenos a las personas comunes y corrientes, y así sucesivamente? A lo cual se suman los problemas de reglas electorales, en donde el binominal es un sistema que carece de completa competencia. Si las dos listas principales en Chile son la concertación o lo que vaya a salir de lo que fue en algún momento del tiempo la concertación versus la derecha o la alianza, pues bien, si esas listas se pusieran de acuerdo, casi te diría recíprocamente, a sabiendas de que va a ser uno y uno, créeme que más vale que no haya ni siquiera dos candidatos, lleven uno, claro. Van a bajar los costos de las campañas, sí, que es el caso Frey-Alamán, en donde no hubo competencia. Literalmente no hubo competencia. Frey fue acompañado por un radical, creo, que no existió, y Alamán fue solo. Bueno, ese comportamiento que es estrictamente racional, bueno, multiplíquemelo, pero yo les garantizo que ahí sí que la democracia empieza a desplomarse en sus fundamentos. Eso para mí es una de las mejores razones por qué hay que reformar este sistema. No tiene ningún sentido si la competencia se traslada al interior de las listas. Y eso es una aberración.
Si un sistema adversarial en cualquier democracia del mundo supone competir con el adversario, no con el aliado. Bueno, y esa es la distorsión que hoy día estamos enfrentando. Pero en las Chile. primarias, por ejemplo, primarias obligatorias para todos los partidos... Pero no van a ser obligatorias. No, no van a ser obligatorias, pero te lo podría resolver. También. Sí, pero... O sea, generar competencia sí, intrapartidaria, pero controlada. sí, pero un poco a la uruguaya, eso, claro. Pero eso no va a ocurrir en Chile. Chile es muy poco amigo de los mecanismos obligatorios. Muy poco amigo. Fíjate que este sistema electoral que tiene Chile actualmente es el menos competitivo de toda su historia. Así es. Entre 1833 y 1874 hubo un sistema de voto en bloque. O sea, la lista que sacaba más votos se llevaba a todos los escaños. Era competitivo. Del 74 al 25 hubo un sistema de voto acumulativo, donde los candidatos competían individualmente, no sumaban a la lista, pero igual requerían competencia para tratar de ocupar los puestos de más arriba de la repartición total. Y del 25 al 73 un sistema de representación proporcional con magnitud distrito variable. Todos estos sistemas generaban dosis razonables de competencia sin perjuicio de que en algunos casos se generaran tasas de polarización más o menos significativas. Pero así todo, el sistema de partidos fue bastante competitivo. Hoy día esa competencia es prácticamente inexistente. Y el problema es que le estamos dando, como he dicho en otro lado, un brebaje mortal. Sistema binominal más voto voluntario. O sea, hay un partido de fútbol, sabemos el resultado de antemano, es voluntario si voy al estadio, el partido se va a jugar sin gente. Y ese es el gran problema que tiene nuestra democracia hoy día. Por eso, las tasas de participación, que las tengo notadas acá, han bajado de manera tan significativa. Si para la última elección de la población en edad de votar votó el 59% nomás. Entonces nuestro presidente fue electo por algo así entre el 25 y el 29%, una vez Alfredo también lo calculó. Eso trae problema de legitimidad y eso explica en parte por qué la gente está tan indignada. Hay diputados en ejercicio que representan el 5% de la población. Pero la gente de no su está distrito. solamente indignada con las instituciones políticas, porque uno ve el Parlamento cae 17 a 11, los partidos de 11 a 7, que El es Congreso aberrante, segundo. pero el Congreso, pero bueno, gobierno de 32 a 21, pero la Iglesia Católica y las grandes empresas, las empresas de 27,9 a 16,5, ¿no? Eso es la polar. Eso es la polar, ese es el efecto de la polar. Ahora, uno podría pensar que... Ahora, el efecto de la polar en realidad es la conceptualización, Sí, el gatillante. el gatillante de algo que se venía. O sea, Absolutamente. por primera vez escuchamos la palabra repactación unilateral. Yo creo que todo el mundo se había sentido afectado de alguna manera, pero nunca había escuchado el concepto. Ahora ya sabemos cómo se llama, ahora ya sabemos qué pasa tal. O sea, yo creo que no es que sea la polar, fue que logramos conceptualizar algo, ponerle cara, esto es y aquí está. Y por otro, lo que tú planteas de la Iglesia Católica, era cosa de tiempo. Es más, a mí, en lo personal, yo pensé que iba a ser más fuerte el castigo, sinceramente. De 42 a 24 horas. Mucho. Yo pensé que iba a ser más, de verdad. O sea, sobre todo, y es más, o sea, yo creo que el caso, y ahí, bueno, ahí sí yo creo que quizá el caso Caradima apunta fuerte. Y eso lo unimos, porque ponemos Caradima, La Polar, y todos tienen patrones comunes, o sea, de abuso de élite que cree que es impune ante ciertas conductas que son reprochables, algunas desde el punto de vista moral, otras desde el punto de vista legal, etcétera, etcétera. Pero el tema que tiene la Iglesia, que ahí sí yo no concuerdo con mucha gente, y entiendo sobre todo la gente que es católica, que trata de poner el énfasis en la excepcionalidad, ¿no? Es decir, esto es un caso, no. Yo creo que el tema de la Iglesia Católica, y desgraciadamente la cual la Iglesia chilena parece no estar ajena, es que ahí, igual como nos pasa cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿y esto el retail? No, son prácticas comunes. Es que en el tema de la Iglesia, cuando hablamos de abuso menores, hubo políticas de Estado de encubrimiento. Si podía, o sea, por decirlo, políticas del sistema, y no solamente en Chile, o sea, vinieron desde el Vaticano, y así es como vemos replicado las mismas situaciones, las mismas maneras de actuar, lo mismo en países como Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, etcétera, etcétera. Claro, pero entonces eso te hace que te afecta a la institución, porque tú sientes que no es la excepcionalidad. Aquí hubo una política de Estado ante ciertos casos, pero también hay que está estallando ahora. Había una valoración de la Iglesia por su papel en torno a los derechos humanos, que fue muy distinto a lo que pasó en otros países latinoamericanos, lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Uruguay, en otros países de la región. No puede ser completamente distinto. Ahora, aparentemente, digamos, el tema de derechos humanos no ha estado tanto en la agenda como otros temas. Y la Iglesia tampoco ha participado tan activamente de estos debates. Es que precisamente por eso, acordémonos cuando Camila Vallejo, en un minuto, cuando se empieza ella en un minuto se empieza a barajar la posibilidad de que haya un tipo de intervención en la Iglesia, muy parecido a como había ocurrido con el tema mapuche, y ella sale
lo descarta absolutamente, e incluso, yo me atrevería a decir de manera muy brusca, el nivel de contestación por parte de otros actores que en otras circunstancias quizás hubiesen apoyado a la Iglesia que interviniera, muchos se quedaron callados, porque entendían que la Iglesia en ese momento no estaba la mejor forma para entrar. Y sobre el tema de derechos humanos, yo creo que también hay un cambio, y ahí quizá por otra discusión, también hay un cambio generacional muy fuerte. Es decir, la gente que ahora está reivindicando, gente que mucho más joven de los que estamos acá, muchos de los temas cuando hablamos de derechos humanos, hay mucha gente, muchos jóvenes que han visto el tema de la querida solidaridad por los archivos del Cardenal. O sea, te aseguro que lo de la generación de Camila Vallejo y todo el resto, más allá de lo que hayan cortado sus padres, bueno, es una generación muy politizada de jóvenes, pero digo, muchos de los cabros que ahora están en las calles vieron mucho de eso ahora por la serie de televisión. Digo, mi generación incluso, es que yo para mí el plebiscito lo tuve con 14 años, entonces es muy distinto a como lo ve otra generación para la cual la Iglesia, y uno ve gente que ahora surgía con el tema del archivo del Cardenal, que decía, yo estuve ahí, yo participé, es que ya han pasado mucho tiempo, es que han pasado muchos años. Sobre la dimensión Iglesia hay algo más que señalar, es que junto con lo que dice Macarena, este declive de la Iglesia se engarza con el descenso gradual del católico practicante y de aquel individuo que se reconoce como católico. ¿Al cabo de qué tipo de proceso? El proceso de secularización que atraviesan a todos los países en vías más o menos rápidas de modernización. Razón por la cual la situación es bastante más delicada. De hecho, va a ser interesante ver los resultados del censo, de cuántas personas se van a declarar católicas. Yo estoy seguro que va a haber un descenso muy importante, no tanto respecto a las encuestas como respecto del último censo, que es el dato más duro. Lo cual pone a la Iglesia Católica en una situación aún mucho más delicada. Yo creo que el caso Caradima en Chile fue el equivalente de la complicidad de la Iglesia Católica Argentina con la protección de los derechos humanos. Así de brutal es el efecto. Y desafortunadamente pasó en Chile y me parece que va a tener consecuencias muy duras, muy difíciles. ¿Y puede tener consecuencias respecto de corrimientos en la escala liberal-conservador, digamos? ¿Puede estar produciendo esto una sociedad más liberal? Buena ¿O pregunta. puede ser esto reflejo de una sociedad más liberal? Yo tengo la sensación de lo segundo, pero también el hecho de que existan coyunturas particulares y cobertura mediática respecto al tema, pero quería recalcar lo primero que tú dijiste. Si es que la Iglesia Católica no hubiese tenido un papel tan importante en dictadura, probablemente el número de muertos, torturados y desaparecidos habría sido muchísimo mayor del que lo fue. Y la brutalidad de la dictadura fue en gran parte contenida por la Iglesia Católica, que ha tenido un papel muy importante en la historia reciente de Chile. Ahora, el gran problema que tenemos hoy día tiene que ver básicamente con credibilidad y legitimidad de la institución. El 65% de la gente, como estoy viendo acá, cree que las prácticas de abuso sexual son recurrentes. O sea, 2/3 de la población cree eso. La mitad cree que la Iglesia ha tratado de ocultar el tema. O sea, nos miente. Y cuando se le pregunta a la gente por la intervención de la Iglesia en algunos temas públicos, por ejemplo, medidas para reducir la pobreza, el 47% cree que la Iglesia debiese participar en ese tipo de decisiones, pero que no tendría nada que ver ni en matrimonio homosexual, ni en reforma de la educación, ni en reformas laborales, donde alrededor de 1/3 solamente cree que la Iglesia debiese participar. Entonces, yo tengo la sensación de que este tema sí va a tener algún efecto en la causalidad puede ser invertida en términos de esa es un poco también la composición duda. liberal conservadora. Yo tiendo a pensar como tú, que en realidad la sociedad se pone un poco más liberal y eso genera ciertos efectos sobre instituciones que representan algún credo religioso, y también va a tener, pienso yo, algún efecto sobre la composición de opinión de la élite parlamentaria. Nosotros el año pasado hicimos un estudio de congruencia entre élite y congresistas, no élite y parlamento, ciertamente, y ahí nos dábamos cuenta de varias cuestiones. En primer lugar, que el partido más congruente era la democracia cristiana con la ciudadanía. Y sin embargo, la democracia cristiana es el partido menos votado. El partido más incongruente era la UDI, que es el partido Más votado. más votado. Relativamente, en todo caso, el más Relativamente, votado. sí. Y ahí también entraban en juego el tema de los valores, donde ciertamente los congresistas UDI estaban más cargados hacia el sector conservador, y en la democracia cristiana y RN existía una mayor dislocación de opiniones. Y este tipo de temas ha generado ya discusiones dentro de los partidos políticos. Yo pienso que va a seguir este tipo de discusión y habría que esperar cómo se alinean los congresistas respecto a este tema. Pero también esto podría estar reflejando las opiniones de quienes no votan. Claro.
Entonces, ¿qué incentivos van a tener los congresistas para realinearse, o el sistema político, para realinearse si la gente que está protestando en la calle, megáfono en mano, no participa, no está inscrito para votar? Bueno, si entran al electorado, ahí ya va. Ahora ya va a no. entrar. Ahora te conviene mucho más darle el 7% jubilado Claro. que ponerte, De hecho, no sé, a legalizar la marihuana. Te lo estoy poniendo de manera muy No, tenés toda razón. caricatura. O sea, Obvio, obviamente. por Y uno supuesto. entiende también por qué no se ponen los acentos. De hecho, no es una azar que haya sido la primera reforma O en sea, haber sido uno implementada. entiende a quién le están hablando los políticos. O sea, otra cosa es que de repente en los medios o cierta élite, a uno le gustaría que fuera distinto, pero es así. Ahora, la duda que yo tengo es, ok, en el censo alguien le van a preguntar, mira, ¿es usted católico o no es católico? Eso es por el caso Caradima, y diga, no, yo no soy católico, ya no estoy dispuesto. Yo no sé si eso implica automáticamente ahora soy liberal. Me da la impresión No, que por supuesto, tienes razón. ahí me da la impresión de que hay un camino más largo que recorrer. También me da la impresión que es muy distinto muchas veces cómo ciertos temas llegan a los medios, a la élite, a las redes sociales, cómo se discuten, cómo se habla, a cómo realmente de repente cómo los digieren o cómo los evalúa la gran mayoría de la gente. De repente no tiene, por ejemplo, diarios en Chile los compra estos de la población, pero las redes sociales, o sea, todavía muchas de las discusiones que uno podría decir más liberales todavía son pedazos muy chiquitinos de la población. Claro, pero lo interesante Entonces es que yo no sé si eso se está estos permeando hacia temas- abajo, no lo tengo. No, lo tengo pero claro. lo que yo encuentro bien interesante, en el caso chileno al menos, es que los temas de esta agenda liberal fueron temas de campaña. Acuérdense que El acuerdo bien común. el acuerdo de bien por parte común, de la los derecha. spots publicitarios fueron cosas pero sumamente difíciles, no solamente por parte de la derecha, candidato demócrata cristiano. ¿Quién iba a pensar que en la campaña de Frey, o sea, yo hubiera puesto las manos en el fuego porque eso jamás hubiera pasado? Yo creo que todos los cientistas políticos hubieran puesto la mano en el fuego por lo mismo. Entonces, la pregunta, claro, es si esto va a tener realmente alguna consecuencia o no. Ahora, volviendo a un tema anterior, yo creo que la caída de la Iglesia es bien notoria, pero yo creo que la caída de Carabineros no es tan notoria como uno podría haber esperado. Sobre todo en un contexto en el cual el movimiento estudiantil genera una enorme adhesión. Debió haber caído más en términos... O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? ¿Tiene que ver con la capacidad, digamos, en torno al terremoto? ¿Tiene que ver con...? Mira, yo creo que lo de Carabineros, yo creo que va a ser transitorio, ¿eh? Porque este es un país de catástrofe, entonces basta una próxima catástrofe, cualquiera sea esa, meteorito, en fin, qué sé yo. Después del 2012, claro. Ahora viene uno, ahora como el 8 de viene noviembre. 1 de 12 del 2011. No, y el 8 creo que se acerca uno, o sea, el año que vivimos en peligro. Claro. O sea, vamos a tener que poner unas camisetas y digan, yo sobreviví al 2011, Claro, o sea, realmente... claro. No, en serio, yo creo que lo de Carabineros es delicado en el corto plazo porque a Carabineros le costó mucho limpiar su imagen por su compromisión en la violación a los derechos humanos. Y aquí está en franco retroceso, pero yo de verdad creo que es un retroceso más bien puntual. Ahora, distinto sería hacerse la pregunta de si los jóvenes que eventualmente podrían estar inscritos en el día de mañana podrían generar decisiones de voto en función de la represión de la cual fueron objeto el año previo, y habría que ver por quién votarían. Esa pregunta es una pregunta abierta, es algo sofisticado el mecanismo que estoy describiendo, pero es una pregunta que uno se podría formular. Ahora, el gran problema es, y vuelvo a lo mismo, y aquí voy a poner una nota de duda, de cuán viable es la inscripción automática en Chile. Yo creo que es inviable, por una razón muy simple, porque en Chile no existe ninguna institución pública que posea el monopolio actualizado de los domicilios en Chile. No existe. Carabineros no lo tiene nadie. Y de hecho, lo que está ensayando el gobierno a través del ¿Servicio de CERVEL... impuesto interno? No lo tiene. No todo el mundo pasa por impuestos internos. Hay mucha gente que no tiene ninguna vinculación con el servicio de impuestos de ningún tipo. Hay muchos Yo le trabajos preguntaría al informales en retail, Chile. yo conozco... Está bien, pero A la es que Polar. es que lo que pasa Yo es decía, que- cuando decían no sabían dónde vivíamos los ¿sabes qué es lo que chilenos, pasa? que le preguntan a cualquier casa Es que lo que comercial, pasa- porque con el tráfico de datos que hay en este país, me parecía impresionante que El dedito. que una casa comercial Claro. tuviera más datos de los Así chilenos es. de lo que lo tenía el servicio electoral. Claro, pero no son todos los chilenos. Y el problema es que acá no se te puede escapar a nadie. Lo estoy caricaturizando. Claro, no, pero es verdad, tienes un punto. Lo que pasa es que aquí no se te puede escapar a nadie. En el proyecto de ley, lo que está contemplado es mandar como domicilio conocido el lugar en donde la persona nació y que son los hospitales. Claro. Muchos de los hospitales no existen y así, por lo tanto hay un problema. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque todo depende de lo que estamos entendiendo por automático.
Yo creo que las personas comunes y corrientes que no están inscritas están esperando o entendiendo por automático algo así como que les va a llegar una carta a la casa en donde se les comunica usted va a votar en tal comuna, en tal colegio y en tal mesa. Eso no va a pasar, no va a suceder. Y bueno, cuando yo dirigí ese proyecto para el PNUD hace ya varios años atrás en la Chile, con Miguel Ángel López, Gustavo Martínez, tipo serio, nosotros proponíamos otro mecanismo, que era un mecanismo más bien gradual, en donde se extingue al cabo de 9 años el problema. Hay un solo trámite que todos los chilenos tenemos que hacer, y lo hacemos, que es sacar o renovar carnet de identidad. En ese momento, el oficial del registro civil debiese constituirse en oficial de registro inscriptor, y ahí comunicarle a la persona, primero solicitarle el domicilio, y comunicarle a la persona dónde esa persona debiese votar. Como eso no va a ocurrir, probablemente, entonces lo que yo supongo que debiese suceder es que, ensayando la fórmula que va a ensayar el gobierno, yo creo que hay que hacer algo como lo que hicieron los bolivianos, digamos. Hicieron en 5 meses, inscribieron a 3.080.000 o 5 millones de personas a través de un registro biométrico. Perdóneme, si Chile no es capaz de hacer eso, y sí lo es, es un problema de voluntad política esta historia. Y ojo que podíamos haber caído en el peor de los mundos, que era no tener inscripción automática y tener voto voluntario. Inscripción voluntaria y voto... Exacto. No, eso sería fatal. Es que podíamos haber caído en eso. Sí, es que caímos en eso, caímos el año 2009, porque la Constitución establece en el artículo 15 que el voto es voluntario. Sí, ese es el cambio. Si alguien el año 2009 era llamado por algún juzgado porque no había votado, apelar, claro, se había hecho la reforma. Se quita la Constitución. Tuvimos un periodo pequeño en donde la inscripción fue voluntaria y el voto también fue voluntario. Pero quería decir un par de cosas pequeñas y para mostrar un poco lo despistado que está el gobierno. Porque el gobierno ha estado muy ligado a Carabineros, la mano dura, la represión, la delincuencia, el discurso de Hinspeter y las lacrimógenas generaban aborto. Después un estudio express dice que no lo genera. Vamos a prohibir las marchas por la Alameda. Después las aceptamos. Problema de credibilidad y consistencia. Carabineros a la baja, gobierno a la baja. La Iglesia. Yo me acuerdo que hace un par de meses la señal de reconstrucción del presidente Piñera, creo que fue en la 8ª región, fue reinaugurar una iglesia. En vez de estar reinaugurando viviendas o casas para la gente, aparecía reinaugurando una iglesia y hoy día vemos que la iglesia está por el suelo. O sea, son palos de ciego que no, pero tiene racionalidad, en este momento... Pero sabes que yo ahí tengo una diferencia, yo creo que tiene racionalidad. Salvo la cuestión de la bomba lacrimógena, el efecto abortivo que fue absurdo, todo el resto creo que responde a una racionalidad. Yo creo que el gobierno le está hablando a su electorado. Y sucede que el electorado de la derecha en Chile es un electorado que tiene una pasión por el orden. Lo que está demandando ese electorado es represión. Y además ese electorado no solamente es católico, sino que es profundamente católico. Por lo tanto, tiene algo... tiene mucha racionalidad, pero creo que eso se paga a un precio fuerte. Claro, salvar el electorado propio, pero perder la próxima elección presidencial, que creo que la perdieron. ¿Puede llegar a abandonar en algún minuto? ¿Cómo? O sea, ese electorado es voto duro, ¿sí? ¿Es un electorado que en algún minuto lo puede perder? De hecho, estaba perdiendo pero de cara a una presidencial, porque las encuestas cuestan, pero cuando estás ahí y tienes dos opciones. Se puede perder. El tema ya lo está perdiendo. Todavía no hemos tenido una No, elección ahora está entre medio. corrigiendo eso. O sea, no tenemos pero una ahora, elección al precio de perder la elección. Porque una cosa es la encuesta, yo insisto, yo creo que la encuesta nos da Hay que ver lo lo que mismo que pasa en las realmente pasaba en la primera municipales, vuelta, claro, y te da más libertad. Y ahora, para complementar el punto de Alfredo, el punto está en que reinaugura una iglesia en señal de su sector más duro, pero por otro lado me está firmando el acuerdo de vida en común, claro, donde la gente la odia y no va. Eso es inconsistente. Entonces, eso es inconsistente y también genera confusión en sus propias bases electorales. De hecho, la tasa de arrepentidos se cuadruplicó. Del 7% los arrepentidos de haber votado por Piñera, el 7% el año 2010, a casi el 30%. ¿Y quiénes son esos arrepentidos? El 60% son arrepentidos de gente pobre, de los tratos socioeconómicos más bajos. De los que más apoyan a Bachelet. Claro. Además. Entonces esos se arrepintieron, ya no quieren más. Yo creo que irán a volver a las faldas de su expresidente. Con un porcentaje además de electores que dicen que, claro, que van a votar por Bachelet sí o sí. Estamos entonces cerrando, entiendo. No tenemos, vamos a... No.
No, iba a preguntar si vamos a tomar Fernando, preguntas del público, no, que era la parte que me había Vamos quedado clara. No vamos a ir a comerciales, menciones, tampoco tenemos tenemos que decir las auspiciadores ni menciones. Afortunadamente esta Oye, universidad no lo de repente no es mal. necesita. Pero queremos agradecerles entonces a todos ustedes por haber venido a este foro. Queremos agradecerle fundamentalmente a nuestros panelistas o a nuestros foristas, se dirá, a nuestros panelistas por haber participado de esta interesante discusión y recordarle a todos ustedes entonces que los datos de la encuesta están disponibles, revísenlos, el estudio de representación también está disponible, son datos que están desde 2005, así que ojalá constituyan también un debate más allá de este foro. Gracias.